La semana pasada estábamos hablando de lo que son las maravillas, qué hace que un objeto se considere una maravilla. Pues pienso que uno de los elementos fundamentales es que sea un objeto muy original, que sea casi que único en el mundo. Eh, Aunque podría haber copias o iguales a el objeto. Y el objeto podría seguir siendo maravilloso, siempre que cumpla además de su originalidad, que no consiste necesariamente en su unicidad, con otros parámetros como el, digamos, el equilibrio, la belleza, la armonía, la, eh, la calidad material. Porque definitivamente la calidad de los materiales determina en gran medida la forma como nosotros consideramos los objetos. No es lo mismo un objeto hecho de madera que uno hecho de oro. La madera es más común. Eh, y se supone que para llegar a manejar metales, no solo se supone, se sabe, hay que tener una disposición de dominios técnicos superiores. Es más fácil que alguien pueda aprender a tallar madera a que alguien pueda fundir bronce y hacer una aleación de bronce y oro y realizar un objeto como el que estamos viendo aquí. No obstante, la finura con que es realizado el objeto tiene mucho también que ver con la categorización que hacemos del mismo. En este caso, estamos ante un adorador o adherente del arza. Es una figura votiva, como tantas otras. Tiene delante un pequeño cuenco, un pequeño recipiente que debió ser utilizado originalmente para depositar ahí incienso o mirra, con el propósito de hacerlo aún más agradable a los dioses frente a los cuales se presentaba. Acá tenemos otro clavo fundacional. Ya les habíamos dicho que estos son objetos que no solamente se corresponden con obras de arte antiguo, sino que también son obras mágicas, es decir, son objetos que tienen un poder importante, significativo, que consiste en conjurar aquel que quiera traspasar los linderos y castigarlo de una manera grave y penosa. Otros objetos, otro clavo ritual, esta vez aparece como un porteador y un pequeño león que está junto con una piedra y que nos lleva a pensar que se trata de un sello. Este león de Mari, Mari es un territorio que no es exactamente Sumeria, es un pueblo cercano a Sumer. Está hacia las costas del Medio Oriente y es un sitio que llega a tener un desempeño social, cultural e histórico significativo. El pueblo de Mari convivió con varios pueblos mesopotámicos y tuvo bastante éxito, pero no lo recortamos mucho porque en relación a los otros competidores, pues se quedó un poco, digamos, atrás. Este león me parece una de las piezas más hermosas que pueda haber. Definitivamente no es bonito, o sea, no alcanza el grado necesario para que uno diga que tiene unas características que lo hacen agradable a la vista por su perfección. Para nada, es más, es bastante tierno justamente porque está de alguna manera como mal hecho, como que le faltan elementos, pero es justamente ese verse desprovisto de la fiereza que le debería corresponder, esa falta de notabilidad
que es propia de estos grandes felinos, la que lo vuelve particularmente tierno y la que lo hace hermoso. Entonces, ya antes en el curso sobre la belleza habíamos hablado de eso, de cómo lo hermoso no necesariamente está inserto dentro de la perfección de la belleza o de la belleza formal. La belleza formal exige que se cumplan unos ciertos cánones, unas ciertas disposiciones. Es muy rigurosa y en el caso, por ejemplo, de la escultura de bulto redondo de carácter animal, busca que sea tenga un grado de imitación bastante cercano al de la realidad, como podemos ver los leones asirios en la cacería de leones. Este no, este está como desprovisto de esa fiereza y eso lo vuelve quizás más conmovedor. Y a mi modo de ver, absolutamente maravilloso, justamente por su originalidad. Es difícil encontrar un objeto similar en este mismo periodo. Y ahora otro objeto maravilloso, pero por razones totalmente distintas al anterior. En este caso es la perfección de la talla, es la proporción, es el manejo tan fino de los instrumentos a la hora de hacer la talla, es lo parejo que está hecho el trabajo de talla. Es todo eso lo que hace que esta mano de marfil que está en el Museo Etrusco de la Villa Giulia en Roma sea un objeto absolutamente maravilloso. Y obviamente juega muchísimo la calidad del material entre el que estamos, ¿no? Porque siempre se ha considerado un material precioso por su color, por su dureza, eh, por su escasez. Hoy en día pues, ya no tendremos más este tipo de objetos, esperamos, pero estos ya están hechos, entonces tampoco los vamos a destruir. Y aquí llegué a un punto del que quería llegar. Estos no son objetos maravillosos porque sean bellos, no son objetos maravillosos porque sean de una calidad elevada, son objetos maravillosos porque aportan una información que es difícil encontrar en otro espacio. Y nos están dando una información valiosísima sobre prácticas y costumbres sexuales en la antigua región de la Mesopotamia. Eh, este tipo de representación genera siempre muchos cuestionamientos. El primero es cuál fue la razón o el motivo que lo originó. O sea, se hizo ya no con razones votivas, ya probablemente no como un conjuro, sino básicamente como un objeto dedicado al placer, a darle cabida en la representación a un aspecto muy importante dentro de la vida y la experiencia humanas. El escultor se interesó muchísimo en aportar la información precisa para que tengamos muy claro qué está pasando y entre quiénes está sucediendo, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Asimismo, aparecen otras placas también de terracota que nos muestran que los usos y las costumbres sexuales eran mucho más amplios de lo que nosotros podemos imaginar y que también existían sus desviaciones eróticas. En el caso de esta placa de terracota, estamos en Babilonia, estamos seguramente en el templo de Ishtar, la diosa del amor, Venus, que es una personalidad bastante promiscua, ¿no? Esta placa de Isir Larsa tiene un significado distinto. También tiene un contenido erótico, eso es obvio, pero a diferencia de las anteriores, donde la sexualidad es algo explícito, aquí nos encontramos ante un vínculo emocional profundo. Y lo bello de esta placa
es la manera como se construye la expresión corporal para indicar el registro emocional. La mano de la mujer pues está en la espalda del hombre. Aquí la vemos, o sea, aquí está. La mano de él puesta sobre, bueno, entre la cintura y la cadera de ella. El que se esté mirando a los ojos, el que él también ha pasado su brazo para rodearla. Todos esos elementos nos dejan muy claro que lo que en esta cerámica se quiso o se expresó fue algo diferente, fue algo completamente diferente. Y básicamente he traído todas estas terracotas porque quería mostrar esta en particular. Aquí de nuevo los cuerpos están entrelazados amorosamente. Podemos asumir que hay una experiencia coital, pero lo que hace que esta placa de terracota sea tan importante es que esta pareja se está besando y se está besando en la boca. Y esto nos deja saber que los besos en la boca ya se daban en hace 2500 años antes de Cristo. Entonces, como ven, estos objetos que no tienen mayor pulimiento, que estéticamente pueden no ser totalmente perfectos, equilibrados o tan maravillosos en lo relacionado con materiales o con formas como otros que hemos visto y vamos a ver, son maravillosos. Son maravillosos porque nos dejan saber algo muy íntimo y muy propio de estas civilizaciones y culturas. Algo que nos permite entender que aunque el amor no siempre ha estado vehiculado como una forma natural para crear la estructura social, es decir, que las parejas no se unen necesariamente por vínculos amorosos, sí nos permite entender que el amor ha estado presente a lo largo de nuestra historia como humanidad y que no nos hemos limitado simplemente a uniones formales carentes de entusiasmo o emoción. El arte neoasirio es una locura, es del arte más simpático que hay. Eh, estas imágenes, estas formas que nacen de una apropiación de los cánones de la escultura y de la representación egipcias, eh, mezcladas con caracteres propios de la cultura siria, es muy divertida. Es casi caricaturesca. O sea, el objeto no logra un equilibrio formal perfecto. Es desproporcionado y no alcanza a tener ese rictus, digamos, de seriedad, que es algo que es necesario en el arte monumental. Es muy simpático porque las formas se han suavizado y como que aquellas imponentes figuras egipcias o esas imponentes figuras asirias no ha quedado mucho en la mezcla, pero eso también es maravilloso para mí porque creo que está permitido que veamos un objeto de estos y nos divierta y nos llame la atención y digamos, es muy simpático, es muy interesante, es muy incluso curioso y puede llegar a ser hasta atractivo sin completar exactamente el canon de la belleza tal como se podría pensar en el rigorismo formal. Eso es lo que resulta cuando hay una práctica de sincretismo cultural. Llega un punto en que sabemos que de lo asirio está quedando el cuerpo de león y esas alas, pues tendríamos que decir que son sospechosamente más asirias que egipcias, están más cerca de la representación asiria eh,
de, de Ashura, Mazda, que de la representación egipcia. Pero miren cómo le han puesto todo, ¿no? O sea, por acá ha quedado la cabeza de la culebra, de la cobra, ¿sí? Y esa superposición de herramientas formales es algo muy interesante, es algo supremamente interesante. Está hecha de marfil. No, eso es algo bien, bien particular. Y aquí tenemos un bronce, es el demonio Pazuzu, perdón. Pazuzu es un ser demoníaco que tanto puede ayudar como puede hacer daño. Generalmente está comprometido en apoyar el proceso de la fertilidad de la tierra, pero también puede generar devastación e incluso hacer daño. Es particularmente feo. Y nosotros hicimos la historia de la belleza, nos queda faltando la historia de la fealdad, tenemos que ver si nos vamos a animar a hacerla. Es un concepto que debemos explorar, sobre todo por la contemporaneidad, porque aquí se está moviendo mucho, ¿no? El concepto de lo que es feo. Y aquí otra de estas maravillas de tallas de marfil neoasirias, donde de nuevo vemos cómo se juega con el canon del arte egipcio, pero hay variaciones. Eh, Tiene una mayor plasticidad en la cara, o sea, está más viva, es menos rígida, la sola inclinación de la cabeza ya por sí hace que haya un cambio drástico. Y volvemos ahora hacia Babilonia. Esta es una escultura de terracota, me parece de las esculturas más bellas de todas las esculturas del tiempo antiguo, porque es una escultura que está llena de sentido, de ternura, y debemos pensar que fue muy probablemente una escultura de carácter votivo. Como es votiva esta escultura, también de busto redondo. Eh, Esta, voy a ser muy honesta, la traje más porque no lo habíamos visto en la vez anterior, que porque considere que es en sí misma es maravillosa. Pienso que la haría maravillosa su tiempo, ¿no? Su tiempo y el darnos algunos datos, pero no es tanto porque considere que tenga un valor estético fundamental. En cambio, esta escultura me vuelve absolutamente loca, me priva. ¿Por qué me gusta tanto? Bueno, porque es que si las otras han sido esculturas antiguas, esta es una escultura muy antigua, es de lo primero que aparece en India. Y esta pequeña figurita de 14 centímetros es un bronce hecho en cera perdida. Tiene un grado de plasticidad increíble. El modelado del cuerpo es tal que uno podría pensar que es más contemporánea, ¿no? Pero fíjense ustedes lo largo del brazo, ¿no? Ya casi es premanierista, se le adelantaron bastante a nuestro querido Miguel Ángel, porque el brazo es larguísimo, pero la flexibilidad del cuerpo y el modelado del cuerpo en la parte de atrás es preciosa, o sea, es preciosa. Comparada con figuras de este tiempo, bueno, no de este tiempo exacto, porque las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto empezaron antes. Entonces, frente a lo que se está dando en Mesopotamia y en Egipto en este momento puede estar, digamos, muy mm, atrasado, ¿no? Puede estar muy por detrás en calidad. Pero si lo comparamos con el arte prehistórico, que es donde deberíamos ubicarlo, nos encontramos que es una maravilla, así como son maravillosos
estos torsos de la cultura Harappa. Harappa es un hito extraordinario dentro de la cultura india, eh, porque es una sociedad como Mohenjo-Daro, que es a la que pertenece esta bailarina. Son sociedades urbanas muy equilibradas, con un desarrollo bastante eh, sólido para toda la población. Entonces es algo muy valioso, ¿no? Muy, muy bello. Y aquí, ay, sí, volvemos a Egipto. Miren esta maravilla de arpa. Las arpas tienen muchos elementos importantes. Primero, nos acercan a algo que es un intangible, original, y es el sonido de un tiempo, o sea, cómo sonaba la música de ese tiempo. Las escalas tonales son más recortadas, pero el arpa además nos muestra cuáles debían ser las cualidades o habilidades de quien la tañía. En este caso es una arpa funeraria, está hecha para un homenaje funerario del faraón Ani y tiene la forma del propio faraón, o sea que supone que el alma del faraón produzca música en el más allá. Y ahora una esfinge, la esfinge de Amenemhat IV. Es una obra de granito muy, muy interesante. Tampoco la traje porque la considere en este caso una gran maravilla y soy honesta en eso, sino que ustedes yo creo que me conocen tan bien como me conozco yo misma o mejor y saben que tengo y cometo un gran pecado cotidianamente que puede también ser una buena virtud, pues eso me lo tendrán que decir ustedes si les parece. Y es que yo soy muy acuciosa, entonces me gusta mucho y de pronto estoy haciendo la compilación y digo, oh no, como omití esto. Entonces pienso, era importante verlo. Nosotros ya hemos visto mucho, ya básicamente casi que mucho de lo que había que ver lo hemos visto, pero siempre hay cosas nuevas para ver y esa esfinge me pareció interesante, así como me parece importante ver esta esfinge de Tajarco, ¿sí? Porque nos muestra un proceso de desarrollo de la escultura egipcia. La efigie tiene orificios, tiene horadadas las orejas, parece, es lo que implicaría que debía haber tenido algún tipo de aditamento. Y esto que es una belleza, esta sí es una maravilla. Para mí esta sí es una maravilla. Es la diosa Bastet, la diosa gato. Mm, es hermosa la talla, es además precioso el material, ¿no? Es absolutamente bella desde donde se la quiera ver. Y otro objeto que para mí es una maravilla maravillosa de todas las maravillas maravillosas es esta representación del hipopótamo, ¿sí? Eh, la diosa Toret, porque en sí es muy bello el color y el concepto, la decoración, y es una figura muy bien lograda y muy bien proporcionada. Para los egipcios, esos animales que en sí son animales terribles, son animales peligrosísimos, son parte de su gran, digamos, recuento de dioses, porque para ellos todos los animales tienen
un elemento positivo. Entonces tú eres la diosa hipopótamo en su forma hipopótamo, aparece aquí representada y ahora, cómo no considerar también maravillosas estos relieves del periodo de Amarna. El periodo de Amarna es una renovación en el arte egipcio. El periodo de Amarna se permite a sí mismo romper con todos los cánones establecidos por la estética egipcia hasta ese momento y nos entrega algunas de las esculturas, relieves y objetos más bellos de todo el arte que se desarrolló en el Valle del Nilo. Aquí vemos dos bustos de la reina Nefertiti, muy distintos al que generalmente estamos más habituados a ver. No sabemos por qué razón los amarnenses decidieron deformar las cabezas. Eh, Tampoco sabemos, no hay evidencia de que hayan deformado las cabezas realmente, o sea, que hubieran aplicado tablillas para modificar las cabezas. Se puede pensar que el propio Akenatón tuviera algún tipo de dismorfía, algún tipo de enfermedad que le diera unos rasgos singulares y que esto haya sido usado por la corte para establecer un cierto principio de divinización del rey. El rey también puede ser una manera de expresar el paso del culto de Amón al culto de Atón, el dios solar. Lo cierto es que parece haber sido muy importante para este momento de la civilización egipcia y del arte egipcio hacer esta transformación del cráneo. Siempre nos quedarán dudas, ¿no? Pero lo más probable es que haya obedecido a un capricho estético fundado en un principio religioso, en una forma de comprensión que llevara claramente a excluir a posibles candidatos o aspirantes al trono. Pues no está claro la razón. Estas son otras dos esculturas de ese mismo periodo, como ustedes ven, no tienen ese tipo de alteraciones, pero sí traen consigo esa maravilla amarnense y es un arte más delicado, más pulido, más detallado, más fluido. Hay una suavización de las formas estéticas, ya no están tan rígidas como se pueden ver en otros periodos de la historia del arte en Egipto. Y entramos a una taza de alabastro con el nombre de Akenatón. Es un objeto que se vuelve maravilloso por varias razones. Primero, pues, el material del que está hecho, que no es un material común, es un material muy especial con unas características que le dotan de una trascendencia espiritual en todos los sentidos. La forma misma del vaso es muy bella, está muy bien logrado, muy bien equilibrado, pero lo más maravilloso es que tenga el nombre de Akenatón, porque sabemos que Akenatón es el faraón maldito y que tras concluirse su vida, lo que viene después es un legado de destrucción de todas sus obras. Su ciudad Amarna fue destruida básicamente hasta los cimientos en buena medida y sus estatuas sobrevivieron por obra y gracia, es decir, algunas porque quedaron abandonadas, pero sí hubo un decreto de exterminio.
Y ahora vamos a entrar a lo más maravilloso de lo maravilloso en Egipto. Uno, yo digo, bueno, ya lo hemos visto, lo hemos revisto, no lo traje todo, no lo iba a traer todo, no se trataba de eso. Se trata de hacer un recuento y para hacer un recuento hay que escoger. eh, Todas estas obras, todas estas piezas están en el Museo del Nilo de Egipto, perdón, el Museo de Egipto, Nacional de Egipto. Las iban a trasladar, no sé si ya las hayan trasladado al Museo Nuevo en Egipto. Cuando yo fui, todavía no las habían trasladado. Em, yo me disculpo por algo y es que ustedes han visto que hay muchas piezas que no tienen alguna información que puede ser pertinente en relación a medidas pero este fin de semana y la semana pasada terminé con una gripa espantosa, así que trabajé ligera, no, y ay, no, y no solo fue eso, estuve sin internet desde el jueves hasta ayer, entonces eso me afectó mucho, que no me da la capacidad para poder estar consultando. Así que me disculpo con ustedes por esa razón. Los vasos cánopos de Tutankamón son como todo lo que tiene su menaje funerario. El menaje funerario de Tutankamón no es importante solamente porque es el menaje más completo que se haya encontrado hasta ahora en Egipto, sino también porque la calidad de los objetos es extraordinaria. Quienes trabajaron en este menaje fueron personas altamente calificadas. Llama mucho la atención el contraste entre la riqueza de los objetos, su belleza y las pobres condiciones de la tumba. Esto ha dado lugar a muchas especulaciones. Una de las especulaciones es que Meritatum, después concebida como Meriamun, que sería la esposa de Tutankamón, pudo haber empezado a reunir ese maravilloso, digamos, maravilloso tesoro desde mucho antes, casi que desde que se casaron, que también se cree que pudo haber tomado algunas piezas, probablemente de otros destinatarios, y era fácil ponerle simplemente el nombre de Tutankamón. Se dice igualmente que Meritamun se casó con Ani, su abuelo, padre de Nefertiti, con el único propósito de que éste le permitiera crear o darle un entierro significativo a, a Tutankamón. No es mucho lo que se sabe a ese respecto, pero hay mucha inquietud, ¿no? Mucha inquietud. Bien, como ustedes ven, eso es absolutamente hermoso, o sea, bellísimas las piezas, de unas calidades absolutamente extraordinarias. Mucho trabajo de madera, muy bien conservado, que es algo extraordinario. Eh, Pudimos ver la riqueza del menaje del faraón, pero hay elementos inquietantes que nos deberían llevar a preguntarnos si Tutankamón fue la excepción o fue la regla, eh, porque nunca más se encontraron tesoros de este tipo. Se han seguido excavando muchas tumbas. Bueno, se dice que la razón es que las otras habían sido todas saqueadas, pero eso tampoco lo podemos nosotros llegar a saber.
O sea, igual conocemos otros casos en la historia en los que alguna persona, como en el caso del Taj Mahal, Shah o en el caso de el mausoleo Artemisia, crearan un tesoro extraordinariamente significativo para alguien que le representaba todo su amor. Eso también es posible, eso no lo podemos dejar completamente por puertas. Lo cierto es que cada una de las figuras es absolutamente deliciosa en su concepción, en su trabajo. Eh, todo fue tenido en cuenta, o sea, todo lo que no se pudo construir en el afuera de la tumba se construyó en el adentro de la tumba, en los muebles. Y ese también vuelve a ser un principio explicativo interesante. O sea, si yo puedo poner todo representándolo, no necesito ponerlo físicamente. Pero si no puedo ponerlo físicamente, representándolo, entonces físicamente tiene que ser. Porque aunque Egipto era un territorio rico y poderoso, pues no me parecería muy lógico andar en tierra que entierre todos los tesoros. Es decir, se podría enterrar algo, pero por otro lado, parte del significado de los objetos está en su origen. Todos nosotros tenemos en nuestras casas algún objeto que perteneció a alguien que fue importante para nosotros y que está probablemente en nuestro pasado. Y tener ese objeto es importante no solo por su materialidad, no solo porque lo que el objeto pueda significar en términos de valor, sino porque establece una filiación entre nosotros y esa persona. Yo misma pienso en este momento, tengo puesto en la mano el anillo de mi abuela y lo que hace que para mí ese anillo tenga valor y significación es que era de ella. Entonces, es básicamente lo que creo. Pienso que no era muy frecuente que esto ocurriera en Egipto y que Tutankamón es una maravillosa excepción a las reglas. Sí, se han encontrado objetos valiosos, pero no tantos, no tan prolíficamente. Eh, Era más fácil también trabajar en arte mobiliar que in situ dentro de una tumba, ¿no? En medio de una crisis política. Cada objeto es en sí mismo extraordinario y cobra una vida importante. Vamos a mirar cómo en cada uno de ellos está representada parte de la mística y de el sentido de ser de Egipto. Aquí están los cuchillos del faraón, sus abanicos con sus sandalias, ¿no? Rituales, diferentes copas, diferentes sillas, están los tronos. El trono de Tutankamón es una maravilla, de las cosas más bellas que existen y está claro que fue hecho para él. Él aparece representado con Meritatón y el dios Atón aquí en el centro, lo que nos recuerda que originalmente no se llamaba Tutankamón, sino Tutanatón. Exacto, ¿sí?
y ahí lo vemos con los diferentes manitos, diferentes zancs. El manejo de repujado, el manejo de incrustación de gemas es fantástico. Es absolutamente hermoso. Y este es el otro trono, que es probablemente el trono que el faraón usaba recurrentemente para sentarse cuando presidía alguna ceremonia. Los cofres, las coronas, los jarrones y finalmente los cuatro sarcófagos, los tres sarcófagos y la máscara de oro, perdón. Los tres sarcófagos y la máscara hecha de oro. Aquí tenemos la máscara. Si uno va a hablar de objetos maravillosos, este es quizás uno de los más maravillosos objetos que se hayan encontrado. Interesante fue darse cuenta que la base de la máscara está grabada con otro nombre que no es el de Tutankamón, sino el que probablemente era la máscara era para Nefertiti. Y en el momento ya de la muerte de Tutankamón, se le pone la parte correspondiente al rostro para que represente al faraón muerto. Ahí la ven ustedes en la parte delantera, en la parte de atrás. Y hay también con el tesoro de Tutankamón había esos dos pequeños sarcófagos que se creen eran correspondientes a sus hijas, a las hijas de Tutankamón. Aquí está, volví a meterlo, el trono de Tutankamón con su escabel. Lo vemos desde otra perspectiva, nuevo. Y el carro de guerra de Tutankamón. Se encontraron bastantes evidencias desde que Tutankamón fue un faraón guerrero. Aquí vemos el enano Bastet para alejar a los malos augurios, los malos espíritus. De las cosas bellas digamos, de este carro, es la representación en relieve de los enemigos del faraón, todos capturados, amarrados, ¿no? Por los cuellos, que tienen una singularidad y es que son muy parecidos a las representaciones que se pueden encontrar en la ciudad de Persépolis. Lo que quiere decir que quien trabajó en unas, trabajó en otras, tuvo que tener algún contacto en cuanto a la matriz estética que siguieron, porque son muy parecidos a los relieves persas. Y aquí un pectoral. Ya hemos dicho que el arte egipcio es totalmente magia. Todo lo que tiene, todo lo que representa, tiene una valoración mágica. Asimismo, los brazaletes de oro, o sea, y nos muestra, se enterraron muchísimas joyas con Tutankamón. Esto también nos lleva a pensar que estamos ante un periodo en el que, a pesar de las limitaciones existentes, había mucha riqueza, ¿no? Aquí está el primer sarcófago, el segundo sarcófago, más bien, bellamente decorado que el anterior, y luego finalmente el tercer sarcófago, mucho más delicado y mucho más enriquecido por las joyas, las piedras y por el pan de oro. Finalmente, el tercer sarcófago, básicamente todo dorado, el cobertor de la momia, perdón, este es el tercer sarcófago, no, este es el tercer sarcófago y luego el cobertor de la momia, donde estaba la máscara de oro y un
cobertor para el cuerpo. Es decir, Tutankamón iba al más allá bañado en oro por completo. O sea, no pudo haber ido mejor. Es de pronto una falla mía, pero yo sí creo definitivamente que es una excepcionalidad, no es una regularidad. Una tumba como la de Tutankamón. Y despando a Tutankamón, seguimos con otros objetos absolutamente hermosos, como estos collares de oro y piedras semipreciosas, donde uno puede ver cómo está la talla de la diosa Tueris, la diosa hipopótamo. Mírenla aquí, hermosísima. Y acá unas tallas que parecerían muy propias nuestras, o sea, esos cocodrilos que podrían verse bien como pequeños lagartos. Eh, Estos collares son bastante especiales, son muy, muy originales, no son lo recurrente o lo común. En Egipto, asimismo, los brazaletes de oro y lapislázuli con el ojo de Wayat o de Wadjet, que es el ojo de Ra, los anillos con sellos y ya dejamos esto para venir a encontrar otro tipo de presencia en el arte, es el arte persa. Y ahora encontramos el domador de animales. Aquí vuelve a pasarnos un poco después de venir viendo esta perfección del trabajo egipcio. Es un trabajo absolutamente bien elaborado, es un trabajo detallado, es un trabajo pormenorizado, es un trabajo equilibrado, es un trabajo armonioso, es un trabajo estéticamente muy bien concebido, aún a pesar de que algunas formas, por ejemplo, aquí la diosa Wadjet no sea justamente lo que más nos pueda generar originalmente empatía o Jepri tampoco, pero no podemos negar que los objetos están muy bien elaborados. Pueden ser extraños, pero están muy bien trabajados. Y ahora nos encontramos con ese objeto persa. Y bueno, primero uno piensa, será un vikingo perdido, pero no, es arte persa. Y vemos a Pazuzu con este domador, o sea, los dos demonios a los lados. De nuevo, lo que hace maravilloso el objeto es su especificidad, es único en el mundo, sorprendente, tiene una manera de desarrollo estético que no es muy común, no hay muchas piezas que sigan este sentido. No es precisamente un objeto en el sentido de lo bello, es más, puede entrar más en el de lo maravilloso, lo singular, o incluso uno puede considerar que es, sí, maravilloso o extraordinario por esas formas muy propias de desarrollo. Ahora encontramos una pareja de brazaletes del tesoro de Oxus. Ambas tienen glifos grabados, o sea que nos deja ver que los persas no andaban tan lejos de los egipcios en relación a considerar las joyas talismanes, ¿no? Y aquí un león persa del British Museum, muy interesante porque tiene esa agarradera y entonces nos preguntamos cuál fue su función. Pareciera casi como un pisapapeles, es algo un poco divertido. Y aquí un vaso con dos leonas. Llama la atención la manera como se ha trabajado el relieve y el bulto redondo como formas de complementariedad, es decir, es como si pudiéramos ver como a través del vaso la presencia y cómo apareciera el cuerpo, casi como una transparencia.
más de arte persa, otro brazalete, esta vez con dos pájaros, y varias joyas, collares. Aquí hay varias cosas, ¿no? En estas piezas, el diseño ha sido un elemento muy significativo. Es contrastante la forma en que aparece el collar. O sea, el collar, volvemos al principio, lo vamos a considerar importante, maravilloso, fundamentalmente por su antigüedad, por su calidad, por el material del que está hecho. Muy distinto a este objeto que tiene una singularidad estética y un valor estético diferente por la manera en que ha sido trabajado, elaborado, abordado. Aquí otro brazalete con de nuevo dos patos y volvemos a encontrar el brazalete con dos leones. Todos estos elementos usados como símbolos de poder. El oro es un metal muy importante en la historia de la humanidad. Quizás no me equivoqué si digo que los dos metales más importantes han sido el oro y el hierro. Eh, el hierro por lo que ha representado para la industria, para las armas, en general para el desarrollo humano, y el oro por su simbolismo. El oro representa la luz del sol y se ha constituido en símbolo de poder, de fuerza, de calor, de vida. Así que quien podía tener oro, pues podía darse a conocer ante las demás personas como alguien sumamente poderoso. Y para los reyes persas eso estaba totalmente claro. Igual quien podía usar la imagen de león, no podemos pensar que fuera vista por los antiguos como por nosotros. Para nosotros es simplemente una imagen de un animal poderoso que está lejos. Para los antiguos debía tener más el elemento de capacidad de conjurar esa fuerza y esa ferocidad del león. Este amuleto colgante me parece bellísimo, o sea, me parece realmente maravilloso, maravilloso, maravilloso por la calidad de la talla, porque es realmente muy hermoso, está muy bien equilibrado, está muy bien generado, ¿no? Muy bien hecho. Y aquí este ritón con tres cabezas de carnero, pues definitivamente la forma del vaso, mm, pues ha tenido su trayectoria, ¿no? Pero las cabezas de los carneros están perfectamente realizadas. En Persia, el carnero, como entre los asirios y los babilonios, fue un animal que tuvo mucha representación, mucha significación, el macho cabrío. Y está probablemente vinculado con algunos rituales. Encontramos entonces digamos, varios comienzos de vaso, que es esto, con formas de machos cabríos. Esta es una de las tantas que les dije, la traje porque no las había, no las había traído la vez pasada. Me pareció que era importante que la viéramos. Es una estatua colosal de Sapor primero en Persia. Y aquí seguimos con los persas. Ahora encontramos un plato de plata eh, y vemos cómo hay de cercanías entre esa consideración persa y lo que después va a ser la consideración mongol. No porque los persas hayan copiado a los mongoles, sino todo lo contrario. Y los mongol, al copiar el arte persa y el sentido de la estética persa, terminaron llevándolo hacia China. Y este fue un canon estético que en muchos elementos
permaneció o perduró. Y vemos como el aquí rey sostiene en las manos el símbolo de Ahura Mazda, ¿no? El dios persa de el bien y de el mal. Aquí, este me encantó, este soporte de 3 leones de Persépolis, y me gustó mucho porque al verlo me acordé también de las fuentes de la Alhambra y de cómo, y pensé en cómo el arte islámico va a retomar estos elementos persas y los va a ir llevando hacia adelante en su influencia a diferentes lugares, ¿no? A diferentes espacios. Otra cabeza de macho cabrío, tanta perseverancia del macho cabrío nos permite entender también por qué para el pueblo de Israel el macho cabrío va a ser el diablo. Me representa los cultos, sobre todo debían ser cultos de carácter orgiástico que debían tener lugar dentro del imperio persa, así como lo tuvieron en Babilonia y en Asiria. Bueno, aquí un pequeño sello cilindro. Estos sellos ya se han visto y vamos a ver también en Creta. Son de las cosas más bellas que nos quedan del legado histórico. Eran usados para justamente marcar la propiedad de algún bien y las personas los llevaban colgados al cuello. Los mandaban a hacer con ciertos conjuros o con ciertas formas que para ellos tenían un valor fundamental. Y acá otro cuerno terminado, esta vez en otro glifo, que tiene, a diferencia de lo que normalmente vemos, hay como los cuernos de cabra, la cabeza de águila, las alas del águila, el cuerpo del león. Es decir, es un animal que logra conjurar todas las fuerzas y potencialidades de estos animales que lo constituyen. Y es muy interesante, sobre todo este cuerno, por el grabado en la parte superior. Me atrevería a decir de una manera desfachatada, un poco loca, pero sin arrepentimientos, que deja sentir una leve influencia del trabajo griego. Porque es que los griegos desde Creta y Micenas exportaron arte, es decir, trabajaron como artistas en diferentes lugares. Aquí tenemos otra decoración persa sasánida, eh, la representación de los jardines, que es una representación de lo que va a ser el paraíso. Y otro relieve, en este caso 2 machos cabríos comiendo una parra de uvas. Este pebetero viene de la región del Jorazán en el siglo XI. Ya nos deja sentir esa influencia del Asia central que impone un canon estético diferente, mucho más exótico para nosotros porque representa a los animales usando ya no los elementos propios de la imagen natural como lo vemos aquí, sino la geometrización. Hay un proceso de transición en la construcción de la imagen y empiezan a aparecer formas geométricas vinculadas a maneras naturales de la representación del animal, lo que le da a digamos, un valor mítico mucho más amplio. Y ahora vemos un bol en una escena de caza del cuento del rey Bahram V y Asedet. Y aquí estamos en otro nivel. Vamos a dejar Persia y las regiones del Asia Central
para ir a una de las imágenes más maravillosas de todas las imágenes posibles, y es la imagen de Shiva Nataraja. Es el Shiva que danza, ¿no? Que tiene en sus manos el tambor, la flor de loto, y todos los elementos que caracterizan a esta divinidad, la cobra. Y en este caso está danzando con sus pies puestos sobre una criatura que bien probablemente puede ser un demonio, un ser humano. Y la forma de la base es de flor de loto. Ahora seguimos con los Budas. Cada imagen del Buda es más que una obra de arte. Las imágenes del Buda no buscan ser agradables a los ojos. Las imágenes del Buda no buscan llenar una expectativa estética, sino influir en el espíritu de quien las ve y llevarlo a buscar una cierta manera de trascendencia, inspirarlo. Aquí, Bodhisattva, que es la imagen de el Buda de la bondad. Es el Buda piadoso, es el Buda que rescata a la humanidad al final de los tiempos, es el Buda que trae la esperanza, y en sus diferentes manos tiene las diferentes posiciones asanas para ayudar a esa trascendencia del ser humano. Ahora un bellísimo relieve de la guerra de Kurukshetra, que es una de las ilustraciones importantes del Mahabharata. Ahí podemos ver los carros de batalla y los diferentes guerreros que se enfrentan eh, dentro de ella, y podemos mirar cómo hay un equilibrio entre las formas y los pesos y los detalles de cada imagen. Aquí otra imagen, otra escultura que puede considerarse en sí misma maravillosa, que es Buda Gandhara. Em, Nosotros pensamos siempre que cada Buda en sus representaciones decimos, bueno, es como cada virgen o cada Jesús, cada Cristo. No, cada Buda tiene un propósito único y específico y transmite una forma específica de bienestar y de trascendencia. Aquí otro torso del Buda de Bodhisattva, que es el Buda de la bondad, y una representación de el dios Shiva, ¿sí? Que es muy interesante porque representa a Shiva mitad hombre, mitad mujer. Esto es bastante singular. No es fácil encontrar ese tipo de representación, y eso hace que este objeto sea considerado en sí mismo como un objeto maravilloso. Es un objeto muy especial, además de que está trabajado muy bellamente. Y saltamos a lo que no nos gusta, vamos hacia Grecia, y el primer lugar al que vamos a llegar, como no, es a Creta. Nos vamos, como estamos hablando de objetos maravillosos, pues uno de esos objetos es sin lugar a dudas esta cabeza de toro. Es maravillosa de todos los puntos de vista. Es una talla muy bien lograda, donde se explotan al máximo las vetas de la piedra, donde se logra una gran expresión por parte del animal, y es una pieza verdaderamente impactante. Asimismo, este vaso de libación o ritón con forma de león, de cabeza de leona,
que es otra pieza absolutamente hermosa en cuanto al manejo de la talla. Y llegamos a algunas de las piezas cerámicas cretenses. Los cretenses y los minoicos fueron capaces de realizar una cerámica de una calidad tan alta que se la considera similar a la calidad de la cerámica, de la porcelana china. Y uno de los elementos característicos de la cultura micénica y cretense es que tienen un periodo en el que las formas que primaron fueron las formas de los pulpos, las formas de los calamares. Y esto nos lleva a preguntarnos en primer lugar, bueno, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué tanto pulpo? ¿Por qué tanto calamar? ¿Por qué estas figuras en particular? Bueno, la razón está o se explica fundamentalmente en el hecho de que estas formas sinuosas hacían que la imagen tuviera una mayor plasticidad, que fuera más interesante, que el artista pudiera jugar con esas curvas y con ciertos detalles. Aquí ya hay una ruptura que empezamos a ver desde el Toro de Creta, y es que el interés estético es más significativo que el interés religioso o el interés de otra índole. Para los griegos, el objeto, más que ser útil, debe ser hermoso. Eso no debe, la belleza no debería perjudicar el principio de utilidad, al contrario. Y los griegos se van a plantear entonces la integralidad de la pieza de arte. Van a ser muy cuidadosos en el detalle. Van a buscar equilibrio formal, van a buscar una cierta ponderación que haga que cualquiera que observe un objeto de arte griego sienta mayor afinidad. Obviamente, en el caso de este objeto en particular, uno puede pensar que es bastante exagerada la decoración, pero así todo, no puede negar que es extraordinaria. Y igual con este broche en forma de pulpo. La otro elemento es que los griegos van a empezar a trabajar en la correlación entre la forma del objeto y la decoración del objeto. De ahí que vayan a ser uno de los pueblos con mayor variación estética y uno de los pueblos con mayor afán en alcanzar una obra que se pueda considerar en sí misma formalmente perfecta. Dentro de las piezas que considero que son maravillosas en el arte micénico está esta figurita. Obviamente no la escojo porque considere que es la figurita más linda que pueda existir. Lo que la vuelve a ser maravillosa es lo significativo de la representación, es la trascendencia de los elementos que aparecen dentro de la representación. La información que nos está aportando sobre la civilización cretominoica, que está refrendada en muchas otras esculturas similares. Esta es quizás una de las más bellas y es la que es más prototípica del Museo Arqueológico de Heraclión. Es muy interesante ver que tiene en la parte de encima de la cabeza un gatito.
Es algo bien simpático, es la única que tiene un gatito, las otras no, las otras vienen con la cabeza y las serpientes y ya. Este broche es uno de los broches más hermosos que uno pueda llegar a contemplar en el arte antiguo. Además porque tiene todo el significado estético, las dos abejas con el polen fabricando una gota de miel y con la parte de adentro lo que podría ser también una gota una bola de cera. Es uno de los broches más bellos que hay, así como vemos los anillos con sello para grabar, que llaman la atención porque son trabajos hechos en un espacio muy pequeño y son muy pulidos, perfectamente pulidos. Ese objeto, pues tampoco lo considero una maravilla porque lo considere estéticamente hermoso, ni no, lo consideramos una maravilla por lo que representa, porque representa sobre todo la realidad de la existencia de la Grecia de los tiempos de la guerra de Troya. Está vinculado con las tumbas del Pozo Cuarto en Micenas y eh, se han atribuido a las máscaras de los Atridas, sobre todo esta, la máscara de Agamenón. Llegar a suponer en algún momento, llegar a pensar en un momento que pudiéramos estar viendo algo similar o parecido al rostro de Agamenón, ya es de por sí algo conmovedor y se puede considerar por sí mismo, por eso, maravilloso. Y esto sí, son de las cosas que más me gustan de todo el arte antiguo. Yo creo que de las cosas que más me gustan y me encantan porque eh, se acercan tanto a nosotros, ¿no? En su esquematicidad, en su simplicidad, en su forma tan precisamente escueta de existir. Son verdaderamente extraordinarias estas piezas de escultura del arte cicliádico. Mm, y sobre todo tan inspiradoras, o sea, ellas inspiran en gran medida a buena parte del arte contemporáneo. Ese volver a reducir el cuerpo a las mínimas líneas que lo pueden determinar, que lo pueden establecer, que lo pueden configurar. No se sabe y nunca se ha sabido por qué razón o a cuenta de qué se hicieron o para qué se hicieron estas esculturas. Es probable que fueran arte votivo, es decir, que fueran para hacer ofrendas a los dioses. Es lo más probable, o sea, que esa haya sido la razón de ser de su existencia, pero no hay una prueba exacta que nos lo permita establecer con toda la claridad del caso. Esta, yo, yo me la robo, para mí es casi como una taza de tinto. Me parece increíble que un objeto así pueda existir y ser tan antiguo, tan absolutamente antiguo, tan anterior a Picasso. Estamos hablando de 2800 a 2300 años antes de Cristo. La ligereza del mármol, la blancura del mármol, la simplicidad de la talla, son cosas fascinantes.
Y ahora ya llegamos a otras maravillas maravillosas. Estamos ya frente a la cerámica griega. La cerámica griega que tiene tantas formas de ejecución y que nos pone de presente lo que debía ser la extraordinaria pintura griega que no ha llegado hasta nosotros. Cualquier pieza, casi que cualquier pieza de cerámica griega es una maravilla en sí misma, porque los griegos patentaron la originalidad. Así que es casi imposible encontrar dos piezas idénticas. Una a una son singulares y nos van revelando elementos significativos de la cultura, de la sociedad, de la vida. Miren esta belleza, cómo pasan las cuerdas de la lira, ¿sí? Y cómo podemos sentir que aquí está la cuerda, a pesar de que no estamos viendo exactamente. Eh, es algo sumamente hermoso. También vamos a encontrar otros objetos como estos espejos. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, me gusta más lo que vemos en cerámica, creo que adelante puse más cerámica, pero pues no podemos dejar de reconocer el valor escultórico, el tomarse tanto trabajo para crear una pequeña escultura para un objeto que en sí era un objeto muy importante y muy valioso, porque no cualquiera podía tener, o sea, solo unas cuantas personas podían darse el lujo de tener un espejo. Y con este espejo voy a cerrar por hoy. Eh, no sin antes recordarles que voy a mandarles el correo a ver si podemos hacer nuestras próximas clases a partir de ahora a las 3 de la tarde, como estábamos antes. Em, y de esa manera, pues 3 a 4:50. De esa manera, yo no tengo solita a la estudiante que viene presencial y ya cuando empiecen a venir las personas presenciales, pues vamos viendo cómo nos va. Pero yo creo que no, si el grupo no se desordena mucho, no hay ningún problema en hacer la clase mixta. Igual quiero saber sus opiniones, igual si piensan que no, que es mejor que la clase sea separada porque ustedes se sienten más cómodos, igual. Si les gusta más este horario, igual. En todo caso, un abrazo. Me gustaría saber, sí, cómo les fue hoy. Oh, maravilloso. Wow. ¿Sí? Siempre. Muy No, linda. claro, qué hermosura de clase. Muchas gracias. Y Ah, eso que estaba bueno. enferma, ¿no? ¿Qué tal que hubiera estado bien? No, pues a mí me daba pena porque me gusta poner toda la referencia completa. Estoy pensando mucho, mucho, mucho en lo que vamos a hacer a partir de enero. Espero que sea algo muy, muy bonito, que sea algo muy, muy bonito. Como eh, que nos permita, no sé, tengo que mirar los tiempos, pero como mirar qué se produjo en el arte en un mismo periodo. No sé, vamos a ver si funciona. Les estaré contando. Bueno, muchas ¿Listo? gracias. Bueno, Gracias. un Permítame súper abrazo. lo mismo. Nos vemos ahorita. Un besito. Sí, Chao. chao.